Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en este programa. Recuerden que pueden hablar conmigo, hacer reportes de sintonía, plantearle preguntas a mi invitado a través del Facebook o también a través del WhatsApp 899-359-935. Don Gerardo Corrales, el destacadísimo economista nacional, me acompaña hoy en la sala de podcast del Grupo Repretel. Don Gerardo. Hola Randall, muchas Bienvenido, gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, gracias por la oportunidad. Yo estoy muy feliz de volver a hacer Matices presencial. Es diferente, indudablemente, el contacto humano, don Gerardo. Sí, tenía años de no venir físicamente. Yo estoy llevando clases de Derecho. Ajá. Y todo es virtual. Y no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿verdad? No. Efectivamente, la absorción de conocimiento es distinta, el contacto físico, todo es muy distinto. Así es que, bueno, ustedes pueden, el tema de hoy para presentárselos es tipo de cambio y empleo, ¿okay? La política monetaria, cómo maneja el tipo de cambio el Banco Central del país, cuáles son esos efectos además en el empleo de lo que está pasando. Pueden escribirnos en el Facebook de repretel.com, también en el Facebook de Noticia Monumental o en el WhatsApp 899-359-935. Llegó ayer el dólar al precio más bajo en Monex en 10 años. Digamos, lo que hemos conversado en los últimos días, don Gerardo, sigue estando, digamos, a un nivel muy, muy bajo el tipo de cambio. Sí, es preocupante porque imagínese usted a nivel de familia o a nivel de empresa que usted tenga sus ingresos en dólares, entonces usted tiene un volumen de producción y tiene un precio en dólares y resulta que si usted convierte eso hoy, tiene la misma cantidad de colones que hace 10 años. Uh-huh. Si todo lo demás, como dicen los economistas, ceteris paribus, siguiera igual, no hay ningún problema. El tema es que la economía es dinámica y los costos son crecientes. Entonces, si uno mide la inflación en esos 10 años, ha crecido prácticamente un 30%. Si uno lo mide por los costos de producción a los productores, los costos han subido un 35%. El salario mínimo ha subido un 30%. El salario promedio a la empresa privada, según la Caja Costarricense del Seguro Social, un 51%. Entonces a mí, pues yo entiendo que el Banco Central tiene que respetar su ley, el artículo 2, que le encomienda la estabilidad interna del colón, pero lo que realmente me molesta es su pasividad y su inmunidad de los efectos secundarios, como cuando uno toma una medicina, uh-huh, que está trayendo en el país esa política monetaria que se llama restrictiva, que ha subido las tasas de interés, que atrajo capitales especulativos y que ha generado una caída abrupta del tipo de cambio que en 18 meses prácticamente son 182 colones menos, es un 27% de caída en el tipo de cambio. Y cuando el presidente del Banco Central o directores del Banco Central salen diciendo que no es un problema de ellos, que van a haber ganadores y perdedores y que es un tema de mercado, uno que es economista dice, pues no estoy de acuerdo, porque esta situación no es mercado, esta situación la originó el mismo Banco Central. Y hoy en Costa Rica podemos decir, no hay un mercado cambiario, lo que hay es una intervención muy fuerte del Banco Central de casi un 70% todos los días, entre comillas, una flotación sucia se llama, o administrada del tipo de cambio que lo fijan ellos con reglas que solo ellos conocen. Claro, pero una intervención para mantener los niveles así de bajos del tipo de cambio. Claro. Entonces no podemos argumentar que es un tema de mercado, porque si hay una injerencia del Banco Central, según su parecer, para mantener el tipo de cambio abajo. Sí, si uno sigue la trayectoria del tipo de cambio, tanto nominal como el tipo de cambio real, que es el mismo tipo de cambio, digamos, del Monex, pero corregido por los precios relativos entre los bienes que compiten con nosotros del exterior, con los bienes locales que son transables, veníamos con una tendencia creciente. La competitividad del país se estaba recuperando
Costa Rica se estaba volviendo cada vez más un destino muy atractivo desde el punto de vista de costos. De repente, recuérdese que más o menos en junio del 2022, nuestro presidente de la República dijo: el país se quedó sin reservas monetarias internacionales. Y uno que está en economía, cuando escucha a la máxima autoridad decir eso, lo que se imaginó fue: aquí el tipo de cambio se va a disparar, porque el Banco Central se quedó sin dólares. Y ahí sí el presidente del Banco Central, que es mi crítica, convoca una conferencia de prensa, saca un comunicado de prensa, en donde toma una serie de medidas inmediatas para parar la devaluación del colón. Para parar la subida del dólar. Para parar la subida del dólar, que podríamos decir en ese momento era el mercado quien lo estaba fijando. ¿Y quién era el mercado? Una demanda muy fuerte, porque los precios del petróleo estaban altos, y una demanda muy fuerte, perdón, de dólares, porque las operadoras de pensiones, por temas de mercado, diferencial de tasas de interés, vieron más atractivo invertir en Estados Unidos que invertir en Costa Rica. Y demandaron en aquel momento 3.000 millones de dólares. Entonces el Banco Central intervino y, por decirlo así, cortó las fuerzas del mercado. ¿Cómo lo hizo? Subió la tasa de interés, que para mí es la génesis de todo este problema, porque la subió no como en Estados Unidos, un cuarto, el 1%. La subió en un periodo muy corto, la tasa de política monetaria, del 0.75 al 9%. También se trajo el préstamo del FLAR. Dijo: mire, aquí sí hay reservas, y por aquello que haya dudas, aquí estoy trayendo 1.200 millones de dólares más, con una tasa de interés del 5%. También recuérdese que subió el encaje mínimo legal en colones, o sea, los colones que por ley están obligados los bancos a depositar en el Banco Central sobre las captaciones que hagan del público, del 12% al 15%. Ahí lo que hizo fue sacar de la economía cerca de 600 millones de dólares en colones, porque don Roger decía: hay demasiados colones detrás de pocos dólares. O sea, afectó el mercado. Y luego también obligó a las operadoras de pensiones que transaran sus dólares no en las ventanillas de los bancos, sino que lo hicieran en el Monex, porque en el Monex el central sí puede darle un seguimiento y saber quién está comprando y vendiendo dólares. Ahí también podríamos decir que hubo una manipulación del mercado a través del Banco Central. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Recuérdese, segundo semestre del 2022, un gran temor de que el tipo de cambio superara los 700 colones. ¿Debido a qué? A que nuestra economía está en pecado. ¿Y cuál es el pecado? Que hay 800,000 deudores, muchos de casas de habitación, que por falta de cálculo económico tomaron dólares generando sus salarios en colones. Entonces, están expuestos al riesgo cambiario, pero porque ellos lo decidieron. Y el central entonces intervino de esa manera. Y entonces en pocos meses lo que empezó a generarse primero es lo que se llama técnicamente un carry trade. Los financistas se fijan mucho en ese diferencial de tasas de interés. Si en Costa Rica me están pagando 8 y en Estados Unidos me están pagando 2, ese diferencial de 6 puntos yo me lo voy a ganar. Voy a llevarme unos dólares a Costa Rica, los paso a colones, me quedo un periodo de tiempo relativamente corto y me gano 6 puntos. Pero además el central cometió un error, cosa que Rodrigo Cubero y los otros presidentes del Banco Central no lo hicieron. Y es que el central, siguiendo la ley, cuando habían excesos de dólares, entraba a comprar esos dólares para evitar de que el tipo de cambio se apreciara. O cuando había un exceso de demanda, como fue durante la pandemia, tomaron de sus reservas y vendieron esos dólares para apaciguar ese exceso de demanda. O sea, había intervención fuerte del Banco Central. ¿Qué pasó en el 2022? Con la nueva administración, el Banco Central no entró. Apenas recuperó en el Monex los dólares que le vendió al sector público no bancario y dejó en el mercado
un montón de dólares. Es como que al final de la feria del agricultor queda tomate, quedan papas, y entonces... El precio se viene al piso. Claro, o Thompson al final del partido dice, patilla, no 3 por 1,000 pesos, 6 por 1,000 colones, ¿verdad? Y entonces empezó a bajar el tipo de cambio. Entonces, vea qué interesante. El financista dice que bien, ya no solamente gano el diferencial de tasas, sino que también ahora los colones que me van a dar tienen un mayor poder de compra en dólares. Entonces, la rentabilidad que sacó gente local y gente del exterior financista fue vulgar. Ahí hubo gente que se ganó 10, 12, 15, 20, 25% de rentabilidad haciendo ese movimiento de dólares a colones. Pero el resto de la gente, ¿verdad?, cuando empezó a ver que el tipo de cambio todos los días caía, de ahí empezó a sentir, si tenía dólares, aquí yo me voy a quemar. Entonces lo mejor que voy a hacer es, voy a vender los dólares ya, porque todos los días el dólar está más barato. Y eso generó otra sobreoferta de dólares. Y tras de cuernos palos, el petróleo empezó a estabilizarse y su precio empezó a caer de $120 el barril a lo que tenemos hoy, que prácticamente es $76, y eso hizo que Recope demandara menos dólares, que el turismo empezara a recuperarse, las exportaciones empezaran a recuperarse, y ese fenómeno ha hecho que los sobrantes de dólares, Randall, son tan significativos en el mercado de las ventanillas de los bancos, que de meses donde sobraban en el 2019, 2020, 2021, 40 millones mensuales, hoy siguen sobrando 600 millones de dólares. Sobran por mes. Y ya el central muy tarde ha tenido que tragarse esos dólares. Y no tenemos claridad al día de hoy de dónde vienen esos dólares. Don Gerardo, su crítica en dos platos es que cuando el dólar está caro, el Banco Central se metía. Y ahora que está bajo, dice, yo no me meto porque es un tema de mercado. Esa es su crítica en dos platos. Sí, señor, no hay asimetría. ¿Verdad? Lo que es bueno para la gansa debe ser bueno para la gansa, para el ganso. Eso está en la ley. La ley le encomienda al Banco Central establecer el régimen cambiario, ya lo hicieron. No es un régimen de bandas, es un régimen de flotación administrada. Todos sabemos que aquí el tipo de cambio no lo fija la oferta y la demanda. Administrado es que el Banco Central se mete cuando quiere. Se reserva el derecho, con sus reglas que solo ellos conocen, de evitar fluctuaciones abruptas o de nutrirse o salir de sus propios dólares. Entonces, yo estoy diciendo eso, que el Banco Central no ha emitido señales simétricas, sino que cuando el tipo de cambio se devalúa, actúan fuertemente. Conferencia de prensa, comunicado de prensa, suben las tasas de interés, ¿verdad? Suben el encaje mínimo legal, pero cuando el tipo de cambio se está apreciando, a pesar de que en los comunicados del Banco Central, cuando revisan la tasa de interés, dicen, hay margen para bajar la tasa de interés más, no lo hacemos porque... ¿Qué sucede si el conflicto Israel-Hamás o Hamas se extiende al Medio Oriente? O no lo hacemos porque ¿qué pasa si el precio del petróleo se dispara? Bueno, es que las mismas dudas yo debería tener cuando el tipo de cambio está subiendo. No voy a intervenir porque ¿qué pasa si el precio del petróleo baja? ¿O qué pasa si el mundo, todo el tema bélico, se estabiliza? O sea, si yo tuviera esos miedos, nunca actuaría acorde. Y lo que yo estoy sintiendo es que el público en general le está perdiendo la credibilidad al Banco Central y su junta directiva, lo cual se llama la persuasión moral. Y ahora voy a dar algunos ejemplos en donde el Banco Central dice una cosa y hace otra cosa. Y eso es muy serio, porque entonces las expectativas de los agentes económicos ya empiezan a moverse por otros criterios. Lo que pasa es que cuando usted dice público en general, se refiere, don Gerardo, a los agentes económicos. Es que, ¿sabe por qué? Porque hay una carga de sentido. Eso digamos, en comunicación se entiende como
efectivamente como el sentido que se le da a las cosas. La devaluación es una cosa técnica, que es cuando el dólar cuesta más colones, ¿verdad? Es una cosa meramente técnica, pero nosotros le damos siempre el sentido negativo a la devaluación. O sea, devaluación igual negativo, es malo. Colón fuerte igual positivo, porque suena bien, suena a que es positivo, es popular. Igual que una inflación baja, ¿verdad? A nosotros nos parece bien, aunque no necesariamente siempre es bueno. Entonces, mi preocupación es que esto dependa de un tema popular, ¿verdad? O sea, es decir, que se le llegue bien al público en general, porque aplaude que el tipo de cambio esté muy bajo, ¿ok? Y porque, no sé, vamos a ver qué efectos tiene en lo inmediato, porque si yo pago un préstamo en dólares me sale la cuota más baja, eso es súper popular. Si compro tiquetes de avión me salen más bajos, si voy a ir a vacacionar me sale más bajo, y además porque se ve muy chiva, el carro me sale más barato, y además porque se ve muy chiva que a uno le digan que el colón está fuerte. Pero los efectos a mediano plazo, o al corto plazo, digamos, pero no hay el inmediato, es pérdida de mi empleo. Por ejemplo, si la empresa en la que yo trabajo tiene un problema con el tipo de cambio. Pero, en fin, en concreto, es muy popular mantener el dólar abajo. Sí, eso lo llamamos nosotros los economistas pura ilusión monetaria o cambiaria en este caso. Pero tiene efecto, pero la gente aplaude. Claro. Yo no sé si alguien ha hablado con usted, don Gerardo, pero ¿qué le pasa? Está bajísimo, Sí. ¿Qué dicha? Varios. Y una visión muy cortoplacista. Y eso, digámoslo abiertamente, ya estamos bastante grandes, es utilizado o es manipulado por ciertas gentes para atraer apoyo hacia su gestión, lo cual alguien podría llamar populismo, ¿verdad? Lo que usted está diciendo es técnicamente la curva de Phillips. A ver, recuérdese que Putin invade el granero de Europa, Ucrania, en febrero del 2022. Y todos los países del mundo empiezan a tener un fenómeno inflacionario. El artículo 2 de nuestra ley del Banco Central le encomienda al Banco Central la estabilidad interna del colón. Entonces el Banco Central y los bancos centrales del mundo actúan. Lo que tuvimos fue un shock de oferta. O sea, la oferta de bienes y servicios, sobre todo alimentos, transporte, etcétera, se contrajo en el mundo. Había menos productos y eso hace que sean más caros. Entonces hubo un componente importado inflacionario que nos llevó en agosto del 2022 a una inflación del 12% en Costa Rica. Eso es un golpe letal si yo soy banquero central o soy miembro de la Junta Directiva del Banco Central, sobre todo si yo le he dicho a la comunidad, estoy siguiendo una metodología de metas de inflación donde yo les aseguro que la inflación no va a sobrepasar el 4%, ni va a caer por debajo del 2%, y estaba en 12%. O sea que si fuera un examen, la Junta Directiva del Banco Central y el presidente del Banco Central se hubiesen quedado. Pero andaba lejísimo. Estaba lejísimos. Y entonces actuaron con la siguiente premisa: entre más plata tiene la gente, por naturaleza, más tiende a gastar. Esto es al revés. Entre menos plata tenga la gente, menos demanda. Entonces, ¿qué hago yo? Sacar dinero de la economía. ¿Cómo lo hicieron? Subiendo el encaje mínimo legal. Sacaron el equivalente a $600 millones. Pero además subieron el precio del dinero, la tasa de interés. Y eso hizo que 1.200.000 deudores personales que hay en el país, en el sistema financiero formal, no sé cuántos en el gota a gota, ¿verdad? O en los almacenes comerciales, o en las financieras informales, y 30.000 empresas deudoras en el sistema formal, vieran que sus cuotas, que la mayoría son variables, subieran. Y eso los obligó, quisieran o no, a restringir sus gastos en otros bienes y servicios. Y claro, lo que hizo el central fue traerse abajo la demanda. Porque era cosa que era muy impopular, los efectos son impopulares. Son impopulares porque la inflación destruye poder de compra. Con mi mismo salario puedo comprar menos. Pero vea qué interesante, si yo tengo un fenómeno, y perdón que sea tan técnico, de caída de la oferta, subo los precios,
pero bajo la producción. Y si tras de cuernos palos bajo la demanda, bajo los precios, pero también contraigo la producción. Hay dos efectos sobre la producción y el empleo. Es lo que se llama la curva de Phillips. Soy muy exitoso controlando la inflación, pero quien paga los platos rotos es el empleo. Empieza a subir el desempleo porque los empresarios no son tontos y empiezan a ver que al caerse la demanda y al haber escasez, sus inventarios no se venden y entonces empiezan a despedir personal. Entonces, hay un costo de oportunidad de controlar la inflación. Por eso, para mí, el mejor banco central del mundo es el Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, porque tiene al mismo nivel de prioridad el control de la inflación y la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos. Hoy en Estados Unidos la tasa de desempleo prácticamente es pleno empleo, 3%. Claro. Aquí tenemos como primera obligación el control de la inflación. Exactamente. Y como segundo el pleno empleo. La ley del Banco Central le pone como prioridad la estabilidad interna y subsidiariamente la búsqueda del pleno empleo. Ha habido discusiones de que ante esta negativa, ante esta inmunidad, ¿verdad? Debería obligarse la central, cambiando el artículo 2, diciendo haga las mismas del FED. Y ya Australia lo está haciendo. Ya Australia está poniendo al mismo nivel de prioridad. Y Estados Unidos ha demostrado que con los instrumentos de política monetaria y cambiaria se puede hacer. Entonces, claro, la gente está gozando el corto plazo, pero no está viendo lo que se viene. A propósito de lo que usted me decía, Gerardo, ¿por qué estás reclamando si ahora tenemos un excelente gobierno, porque ni siquiera dice Banco Central, que nos tiene el tipo de cambio bajísimo? Y claro, con una apreciación cambiaria que es la más alta de la OCDE, tenemos la inflación más baja de la OCDE. O sea, aunque el Banco Central no lo diga, no lo acepte, el hecho de tener un dólar muy barato, ¿verdad?, también ha hecho que la inflación, sobre todo de bienes importados y de los ricos, ¿verdad?, haya bajado. Boletos aéreos, carros, ¿verdad?, pero lo que es alimentación no ha bajado tanto. Por eso es que la gente común y corriente no lo siente. Exactamente. ¿Okay? Pero, don Gerardo, permítame hacer un ejemplo. ¿Okay? Digamos que yo trabajo para una empresa que exporte alimentos, papas, a lo que se le ocurra. ¿Okay? Exportan dólares, evidentemente, pero mi salario me lo pagan colones, el salario de mis compañeros lo pagan colones, impuestos, los empaques los pagan colones y los impuestos los pagan la luz. Colones, ¿okay? Pero resulta que yo, empleado de esa empresa, yo tengo la casa en dólares y el carro en dólares. Entonces yo estoy feliz, pero feliz de que el tipo de cambio esté en el piso. Yo, Randall, estoy feliz porque pago menos de cuota al mes de la casa, pago menos de cuota por el carro, porque pude salir a pasear fuera del país porque los tiquetes estaban más baratos. ¿Okay? Entonces yo estoy feliz y celebro que el tipo de cambio esté tan bajo. Lo que usted me está diciendo, que yo no estoy pensando, es que la empresa en la que estoy trabajando, aunque yo esté feliz por eso, la está viendo horrible porque además todo le subió y tiene menos ingreso colones. Entonces yo en el corto plazo estoy feliz, pero mañana me despiden. Y aunque pague menos de banco, de hipoteca, menos de carro y pueda viajar, ya no voy a poder viajar, no porque el tipo de cambio esté muy, muy alto, sino porque me van a despedir porque el empleo no aguanta eso. Exactamente, yo diría que es como una droga. Usted, digamos, al principio se siente muy bien, ¿verdad?, como familia, porque efectivamente la apreciación cambiaria, si usted gana en colones, le aumentó su poder de compra. Y de hecho, las importaciones de turismo, o sea, la salida de ticos al exterior, el último año subió un 41%, mientras que las exportaciones de turismo solo subieron un 9%. Eso significó prácticamente 800 millones de dólares que se llevaron a gastar al exterior, que hubiesen generado un efecto multiplicador internamente. ¿Por qué? Porque los hoteles también locales, ante esta caída, han tenido que inventársela, y uno de los inventos es subir los precios. Y entonces Costa Rica se ha hecho muy caro.
Mucha gente dice, no hombre, por lo que me cobran en Guanacaste, yo mejor me voy para Medellín, o me voy para Cartagena de Indias, o me voy para Perú, ¿verdad? Aparte de que conozco la comida, la ropa, todo es más barato. Es más, ¿sabe? Hay un destino, en San Salvador tiene un destino, que se llama Salinitas. Es más barato ir a El Salvador con tiquete incluido y venir que ir a Guanacaste. Es correcto, se está dando ese fenómeno, pero ese fenómeno no se está dando, que es mi punto, por una situación que en el corto plazo, en 9 meses, 12 meses, cosas estructurales cambiaron, no. La cosa fundamental es el tipo de cambio. O sea, después del glorioso Club Sport Cartaginés y la renuncia del técnico del Cartaginés, que no sé si al final se fue o no se fue. Yo no he entendido. Lo que más se habla en este momento en el país es del tipo de cambio. Eso quiere decir que algo está mal. Cuando el tipo de cambio estuvo en 620 colones, nadie hablaba del tipo de cambio. Eso es como una señal de un tipo de cambio de equilibrio, ni los importadores ni los exportadores. El central debería buscar eso, un tipo de cambio que sea neutro, que sea de equilibrio. Ahora todo el mundo habla de que el tipo de cambio sigue bajando, pero ya no en términos absolutos. Es que bajó y se devolvió, tanto en términos reales como en términos nominales, 10 años atrás. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el central dice que hoy el tipo de cambio es de equilibrio, tuvimos 10 años un tipo de cambio de desequilibrio. Y por mi experiencia bancaria, y aquí viene quizás la mayor preocupación, las compañías, las empresas, los empresarios no quiebran por solvencia. Yo puedo tener suficientes activos para atender mis deudas, pero de ahí, si esos terrenos, si esa maquinaria, si esa planta, yo no la puedo vender hoy, y mis obligaciones sí vencen hoy y tengo que pagar proveedores, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Tengo que pagar la luz y no lo puedo hacer porque no tengo caja, no tengo plata en el bolsillo, yo quiebro por liquidez. Entonces, como me decía un empresario, hey, mira, digámoslo abiertamente, yo tengo mis recursos, yo tengo mi dinero, simplemente yo cierro la empresa, yo no voy a sufrir. Quienes sufren, y eso es lo que me duele, me decía, son los trabajadores en Guanacaste, en las zonas costeras, que voy a tener que despedir. Ahora, solo un comerciante, importador, muy consciente, amigo, nada más voy a decir el nombre, Alan, compañero de gimnasio, yo bromeándole le decía, mira, estás feliz, porque con ese tipo de cambio tus importaciones, aparte de que los precios internacionales han caído, tenés que estar muy bien. Y me dice, sí, pero estoy preocupado. Y le digo, ¿por qué? Porque mis clientes van a desaparecer. Claro. Ya no van a tener poder de compra cuando empiecen las compañías a despedir. ¿Por qué no han despedido en Más Allá? Porque me decía un productor bananero, mira, Gerardo, yo tengo que seguir fumigando la plantación de piña o de banano, para que se mantenga. Solo que lo que he hecho es reducir el paquete tecnológico. Quiere decir que las nuevas cosechas que vengan van a generar menor producción, van a ser menos productivas, porque le estamos dando menos energía a las plantas. Entonces, esto lo vamos a ver a mediano plazo, no de inmediato. El momento en que yo despido gente es cuando ya mi flujo de caja no me alcanza para pagar el servicio de la deuda. Y ahí yo quiebro. Y ahí sí despido no 10, sino como en las fincas de dólar anunciadas, despido todos, 100, 150 trabajadores. El año pasado, cosa que no se dice, se destruyeron en el país 121,000 puestos de trabajo. 121,000 personas se quedaron sin trabajo. La mayoría, lamentablemente, empleadas domésticas, obreros de la construcción, trabajadores de la industria local, mucha gente administrativa, secretarias, contadores, y poder reubicarse ahora en el mercado laboral, aparte de que no hay muchas opciones, si usted ya supera los 40 años, seamos sinceros, Randall, o sea, ya nosotros no nos contratan, ¿verdad? Porque ya es gente cansada, ya es gente
maleada incluso, que viene con ciertos vicios. Hay preferencia por nueva gente. Y lo preocupante es que esto ya no solamente está afectando las exportaciones, no solamente está afectando el turismo, sino que si los compañeros de aquí nos ayudan, yo hice unas laminitas, 3 nada más. Hagamos una cosa, vayamos a la pausa. Sí, señor. Y regresamos con las láminas de presentación que nos preparó don Gerardo hoy. Vamos a la pausa, muchas gracias por estar con nosotros en Matices, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy, miércoles, en el tercer programa de la semana, don Gerardo Corrales me acompaña. Vamos a utilizar unas imágenes que preparó justamente don Gerardo para el programa de hoy, en el que estamos hablando de empleo y de tipo de cambio, o de tipo de cambio y empleo, porque es el efecto del tipo de cambio en el empleo, don Gerardo, que sí tiene, mientras preparamos las imágenes, un efecto real en el empleo. Sí, bueno, muchos sabemos que el dinamismo de esta economía lo vienen dando las zonas francas o el régimen especial, que son empresas extranjeras que en función de una ley vienen a Costa Rica a invertir en plantas, en maquinaria, en industria, en servicios, y generan 190,000 empleos. Entonces, si quieren, ponen las láminas. Lo que quiero es ver lo que se está viendo la recientemente, sí, la que sigue, en cuanto al tipo de cambio. Aquí tenemos, desde el año 2014 al 2023, según la Caja Costarricense del Seguro Social, el salario mensual promedio de un trabajador de empresa privada, solo que está en dólares. Entonces, claro, al tener colones traducidos a tipos de cambio diferentes, vemos cómo esos dólares más o menos estuvieron fluctuando entre $800 mensuales a $980 mensuales. Y si yo le saco la tasa de crecimiento promedio anual en dólares del 2014 al 2022, los salarios promedio de empresa privada en el país crecían 4.8%. Y eso hacía que las compañías extranjeras, gringas, dijeran, hay estabilidad. Yo mando más o menos la misma cantidad de dólares para contratar un trabajador costarricense. En el último año, 2023, tanto por el incremento nominal de salarios como por la apreciación cambiaria, vean que para el dueño de la empresa en los Estados Unidos, ya el trabajador costarricense no vale $945, sino que su precio en un año subió un 31%. Ahora equivale a $1,234. La productividad de ese trabajador sigue siendo la misma. Nada ha cambiado. Lo único que cambió fue esta política del Banco Central, que apreció el tipo de cambio, y entonces el que está aquí en Zona Franca del Coyol de Alajuela, o en Heredia, o en San José, llama a Atlanta o llama a Chicago, llama a Nueva York y le dice, mira, ya en Costa Rica no me mandes $900 para pagar el salario de un trabajador, mandame $1,300. Y entonces ya en casa matriz se empiezan a cuestionar, y yo tengo ejemplos claros, si la nueva inversión la hacen, o la ampliación, en Costa Rica o la hacen en Irlanda. Y decidieron hacerla en Irlanda, porque era la misma calidad de mano de obra, pero Irlanda se volvió más barato que Costa Rica. Esto es un caso real. Y esto se junta con que, de acuerdo con las autoridades de CINDE, no hay llegada de nuevas empresas en zonas francas, sino que lo que estamos teniendo es reinversión de las empresas ya existentes. Si quieres ponerse el otro cuadro. Porque además lo que acabamos de hablar, don Gerardo, de que el salario, si lo convertimos en dólares, es mucho más alto el poder adquisitivo hoy, eso es tremendamente popular, ¿verdad? Claro. Aunque tenga efectos malos en las inversiones que decían la casa matriz. Claro. Pero como elemento de comunicación es espectacular. Claro, no hay que negar que hay un porcentaje, tanto en zonas francas como local, que tenían pactados sus salarios en dólares.
Claro. A eso les está yendo súper mal. Claro. Sí, los que ganan en dólares les va mal. Sí. En este gráfico, ¿qué nos dice? Este gráfico tiene tres datos muy importantes. Como decía Deming, el que cambió el sistema de calidad japonés, en Dios todos creemos, todos los demás traigan datos. Y aquí está la evidencia, ¿verdad? Cuando el presidente del Banco Central dice que el tipo de cambio se está apreciando porque la inversión en zonas francas está creciendo, yo no estoy de acuerdo. Vean esto, es el nivel de empleo, de acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, que las 430 empresas administradas por CINDE o traídas por CINDE, de las 500 que están en zonas francas, generaron en el 2018 108,000 empleos directos. Y las barritas rojas nos dicen por año cuántos empleos netos nuevos, entre nuevos empleos menos los empleos perdidos, se creaban en zonas francas. Vean que más o menos el promedio era cada año 20,000 empleos nuevos. Y eso nos llevó a un total de 181,000 empleos en zonas francas en el 2022. Pero vean que en el 2023 apenas se crearon 7,000 empleos nuevos netos. Eso es un 70% menos de creación de empleo en las zonas francas. Y si ven la línea, la línea negra. Otra vez. Pongamos otra vez la lámina. Ahí está. En la línea negra nos da la tasa de crecimiento anual de el empleo neto, que se venía creciendo de un 10 a un 19%, luego crecía, sí, pero menos 14%, luego 12%, y este último año 23, preocupantemente, se crece apenas un 4%. Y la última lámina, si la pones, por favor. Es la más preocupante. Está, porque es muy interesante verlo gráficamente y cuando uno lo ve sin números, don Gerardo entiende todavía mucho mejor lo que está pasando. Claro, cuando uno habla de inversión extranjera tiende a pensar solo en zonas francas, pero no. La inversión extranjera tiene origen en zonas francas, tiene origen en empresas extranjeras que vienen a invertir en el régimen definitivo, o sea, en empresas costarricenses que no tienen incentivos tributarios. Luego hay extranjeros que compran propiedades, inmobiliario. Hay extranjeros invirtiendo en el sector turismo. Hay extranjeros invirtiendo en la banca. Hay extranjeros invirtiendo en un régimen especial que es perfeccionamiento activo. Si nos vamos nada más a la primera línea, que es la de zonas francas, en el gráfico de abajo ven el delta. Vean que en el 2021 la inversión en zonas francas creció 1.257 millones de dólares en 3 trimestres, porque no ha salido el cuarto trimestre, el Banco Central no lo ha publicado. Pero en el 2022 la inversión en zonas francas ya se cayó 52 millones de dólares. ¿Eso tiene que ver con el tipo de cambio directo? Claro. ¿Por qué? Porque cuando una empresa decide invertir en Costa Rica se fija en seguridad jurídica, que no ha cambiado, se fija en democracia, que no ha cambiado, se fija en calidad de la mano de obra, que no ha cambiado, se fija en la calidad de obra pública, que lamentablemente está mal, pero no de ahora, desde el 2019, hoy estamos invirtiendo un 40% menos en obra pública, y entonces quizás los dos elementos que han cambiado es la seguridad física, pero no tanto en las zonas francas, sino que se da más en las zonas costeras, ¿verdad? Y lo otro es el tipo de cambio. Volvete al cuadro, porfa. Y lo que llama aquí la atención, y yo, por más que lo he preguntado al Banco Central, no me han querido dar respuesta, es que del 2022 al 2023, extranjeros invirtiendo en empresas costarricenses del régimen definitivo subió 800 millones de dólares. Eso es una oferta de dólares que aprecia el tipo de cambio. Entonces yo quisiera saber quiénes son esos extranjeros y en cuáles empresas invirtieron. Es lo que llama la ley 8204, Know Your Customer. No estoy insinuando que esa inversión corresponda así al lavado de dinero, pero si usted no tiene la data, si usted no tiene información, empieza a sospechar. Si no se hubiese dado esa inversión, que no sabemos qué es,
vea que la inversión extranjera total en el país hubiese caído en el 2023 $400 millones, porque Costa Rica se hizo más caro. Sí. Entonces ya no solamente las exportaciones, el turismo, sino también el régimen dinámico, ¿verdad? Se está viendo afectado. Sí, lo que pasa es que de ahí toda la inversión en empresas regulares de los años anteriores, con una ligera excepción, eran negativos. Así es que llama la atención quién en esa situación se volvió loco y empezó a invertir con el tipo de cambio tan bajo. Sí, ese negativo eran costarricenses más bien invirtiendo en empresas del exterior, lo cual era de mucho mérito. Ahora, en el último año, extranjeros invirtiendo en el régimen definitivo. Y eso me lleva, Randall, a un tema preocupante de este modelo en que nos está metiendo estas políticas cambiarias y monetarias del Banco Central. Todos estamos contentos en que las zonas francas crezcan y generen empleo, aunque el último año no lo hicieron, ¿verdad? Lo que pasa es que apenas generan el 8% del empleo total. Aquí hay 2.100.000 ocupados, pero solo 8%, ¿verdad? En 500 empresas. Y el parque empresarial costarricense, según la Caja del Seguro Social, pagando cargas sociales, son 76.000 empresas y solo 500 están en zonas francas. Luego tenemos 320.000 personas trabajando en el sector público, más o menos en la misma cantidad de entidades, 320.000. Y luego tenemos el régimen definitivo, que genera básicamente el 75% del empleo, 1.650.000 empleos, la mayoría quizás con deudas en dólares, pero ganando en colones, contentos porque el tipo de cambio se está apreciando, pero la mayoría de esos 76.000 empresarios ya están preocupándose y manifestándose a través de las cámaras que sus flujos de caja se les están estrechando, que ya no les alcanza, ¿verdad?, para pagar sus gastos operativos y para pagar el servicio de la deuda. Pero además, quien paga, y eso no se ha dicho, la institucionalidad de este país, porque yo veo una poquísima preocupación, no hay mesas de trabajo. Claro, la seguridad es muy importante, y yo me quito el sombrero con el trabajo que está haciendo el ICD, con el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, el señor fiscal, con el trabajo que están haciendo los tres poderes de la República, el OIJ, la ministra de la Presidencia, etcétera, con el tema seguridad, porque es el principal problema. Pero paralelamente pasa lo siguiente: existe el Poder Judicial, existe el Poder Ejecutivo, existe el Poder Legislativo, existe el Tribunal Supremo de Elecciones, que es la gran diferencia con otros países, que es lo que llamamos el marco institucional que garantiza, ¿verdad?, democracia, que garantiza seguridad política en el país, porque quien paga los impuestos es el régimen definitivo. Y porque quien paga la mayoría de cargas sociales de la caja es el régimen definitivo. Y si al régimen definitivo no le damos incentivos, porque no tienen incentivos tributarios, y más bien le damos garrote con tasas de interés más altas, le damos garrote con cargas sociales altas en Centroamérica, le damos garrote con un tipo de cambio más apreciado, le damos garrote con una obra pública que está en malas condiciones y afecta su productividad, yo digo, hay que ser muy tico, hay que ser muy valiente para mantener mi empresa del régimen definitivo operando. Y aquí la esperanza de todos es que en algún momento el gobierno va a reaccionar, el Banco Central va a reaccionar y por lo menos van a ver, ya sea vía política cambiaria, regresar a una normalidad, o viendo a ver por qué el precio de los productos importados no está bajando si en el mundo los precios bajaron y aquí el tipo de cambio es mucho más barato, el dólar, y sin embargo no bajan los precios, lo cual quiere decir que hay un pequeño grupo de importadores que está haciendo clavos de oro. Don Gerardo, permítame ir a la última pausa comercial. Nos quedan 8 minutos de programa, porque cuando uno define los ganadores y los perdedores, hay un ganador, que es el gobierno. El gobierno gana
porque por su deuda. Entonces voy a ir a la pausa y venimos a hablar de ese tema con don Gerardo Corrales. Ya volvemos a Matices. Hablando del tipo de cambio y sus efectos en el empleo. Decíamos antes de la pausa que uno de los ganadores del tipo de cambio tan bajo que tenemos es el gobierno, ¿okay? Porque increíblemente, digamos, su deuda bajó, porque al caer el tipo de cambio, la parte de deuda en dólares baja. Yo hace unos días estuve aquí a don Novi Acosta, el ministro de Hacienda, y me decía, no, así, eso no es cierto, solo una pequeña parte de nuestra deuda está en dólares. ¿Qué le parece este tema, don Gerardo? No, claro, ellos tienen más del 40% de la deuda en dólares y sus ingresos son en colones. Entonces, claro, esos colones que reciben por impuestos, ¿verdad? Pueden pagar más en términos de dólares y han tenido un ahorro que se estima en más de 100 mil millones de colones. También han tenido un perjuicio, y es que al estar las empresas mal y ganar menos, ya se vio en diciembre, a la hora de ver los reportes de recaudación, la recaudación tributaria se cayó casi un 1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y eso se va a ir acentuando conforme las empresas sigan ganando menos. Pero también el gobierno ha tenido una aritmética que nos favorece a todos, y es que como el Producto Interno Bruto está en colones y la deuda tiene 40% en dólares y el resto está en colones, a la hora de traducir con las agencias calificadoras todo esto a dólares, el denominador, ¿verdad?, sube más que el numerador. Y eso hace que el cociente deuda al Producto Interno Bruto haya caído significativamente de un 68% a un 60.1%. Y eso es buena noticia para los empleados públicos, porque si caemos por debajo del 60%, ya el congelamiento de salarios desaparece, pero también es buena noticia porque los gastos de capital quedarían fuera de la regla fiscal. Y eso es un efecto artificial por la apreciación. Los importadores, grandes ganadores, ¿verdad?, importan más barato. Las personas que tienen deudas en dólares, 800,000 personas, grandes ganadores. Los ahorrantes que además son mayores de edad y por lo tanto electores. Sí, hay ahorrantes en colones, ¿verdad? Esos colones tienen mayor poder de compra. Los viajeros costarricenses al exterior están felices porque pueden llevar más dólares y pueden visitar más lugares. Pero sí, el problema es que esto no es un juego de suma cero. Hay gente que se ve perjudicada. Y los perjudicados, en mi criterio, en demasía, son los que en este momento generan la mayor cantidad de empleo. ¿Por qué? Porque también los productores locales están viendo desplazados, aunque no exporten, sus productos, porque para el importador hoy es más barato Juan Valdés, para decir un nombre, café colombiano, que comprarle a Café Atenas, a don Guido Vargas, ¿verdad? Los cafetaleros costarricenses, que son más de 25,000, o sea, de acuerdo con el ICAFE, con ese mecanismo de adelantos y liquidación, ahora más bien le están debiendo más plata a los beneficios y están perdiendo. Eso podría poner al país en una condición seria, porque si hay algo que demuestra la característica costarricense, es la democracia en la producción cafetalera, que son pequeños productores en todo el país. Sí, es una situación muy, muy compleja. Ahora bien, no pareciera, don Gerardo, más allá de la presión que puedan hacer expertos como usted, algunas empresas, digamos, pidiéndole al Banco Central una actuación diferente, pareciera que no existe esa opción. No, de hecho, eso iba a decir, desde hace más de un año, un grupo de exportadores, hoteleros, productores locales, nos reunimos con Roger Madrigal y después con el presidente y con Roger, y creíamos que iba a haber una mayor disposición, y les propusimos medidas en aquel momento. Por ejemplo, salga a comprar divisas, haga un programa de compra de divisas baratas, Banco Central. No lo quisieron hacer. Lo sacaron el 5 de mayo del año pasado a Callayo, digo yo, silenciosamente. Si usted hubiese anunciado el Banco Central va a salir a comprar reservas para aumentar el blindaje del país, y como lo han hecho hasta ahora,
prácticamente han duplicado las reservas, 14.000 millones de dólares. Las expectativas de un grupo de agentes económicos dice, bueno, si el Banco Central va a comprar, aquí el tipo de cambio va a empezar a subir. Entonces voy a empezar a comprar dólares, cosa que no se ha hecho. En segundo lugar, hace año y medio le dijimos, ¿por qué no prepagan el préstamo del FLAR? Y nos ahorramos en intereses, ¿verdad? Sí. 60 millones de dólares. Y el Central sale a decir, hace 22 días, que no lo iban a prepagar. Y 22 días después dicen que sí. ¿Qué señales están mandando? Y por último, se hablaba de la credibilidad. Exactamente. Y por último nos ofrecieron que estamos en un sistema de metas de inflación. Metas de inflación es que no va a pasar 4 y no va a caer por debajo del 2. Y uno lo mide año con año con los deltas, con las variaciones, la efectividad de la política monetaria y cambiaria. Y hoy tenemos una inflación negativa de -2. Estamos larguísimo del piso. Entonces ya la gente empieza a decir, este Banco Central no cumple lo que dice. Y eso es muy serio cuando el Banco Central pierde la credibilidad. Por eso es que cuando en la historia el Banco Central hace la proyección, le damos tanta pelota de cuál es la proyección, por decirlo de una forma muy coloquial, cuál es la proyección de crecimiento económico del año y cuál es la proyección de inflación del año. Correcto. Y normalmente pega. Normalmente lo pega, sí. Porque lo maneja. Sí, en esta ocasión, por alguna razón, en exceso de temor a la devaluación y a la inflación, quieren seguir con una inflación negativa. ¿Usted cree que a veces podría ser mejor una inflación del 2? Claro con que sí. Un tipo de cambio más alto. Claro que sí, porque entonces la contraparte en la curva de Phillips es si hay más inflación, las posibilidades de crecimiento económico aumentan y la posibilidad de más empleo aumenta. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, a la orden suya, pero me dicen que no hay canción ahora. No hay canción, pero tiene un minuto de regalo. Entonces, en ese minuto, por favor, dígale a la gente que está interesada en este tema, redondee su posición al respecto, don Gerardo. Bueno, nos enfocamos nada más en tipo de cambio, pero yo no quisiera que se interprete que mi conclusión es que estemos totalmente mal. Hay cosas positivas en el país, definitivamente las finanzas públicas. Recuérdese que en el 2018 casi entramos en un incumplimiento de pago. Hoy las finanzas públicas tienen un superávit primario, ¿verdad? Y la relación deuda al PIB, aunque sea por tipo de cambio, ha bajado. Entonces eso ha hecho que las agencias calificadoras nos hayan mejorado el rating país, y eso es bueno. Y ojalá que nos acerquemos al grado de inversión porque las tasas de interés serían menores. En segundo lugar, es cierto que tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto más alta de la OCDE, el doble del mundo. También es cierto que somos el único país en la OCDE que tiene inflación negativa. Todo eso junto ha hecho que el Banco de América, que es un banco que se dedica a transar, comprar y vender títulos, claro, ahí hay un sesgo, pero bienvenido sea, nos calificara como el jaguar tico, ya no el tigre asiático, sino el jaguar tico. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Sí. Pero tenemos elementos, oportunidades de mejora. Somos el líder de la desigualdad en la distribución del ingreso en los países de la OCDE. No por encima de los países nórdicos, por encima de México, por encima de Colombia, ¿verdad? Y por encima de Chile. Somos el país de la mayor apreciación cambiaria en la OCDE. El colón es la moneda más fuerte en los 36 países de la OCDE. Somos el país con la menor participación laboral, que en un programa anterior lo hablamos. 300,000 personas se salieron del mercado laboral. Solo el 50% de la gente que puede trabajar ofrece su fuerza laboral. ¿Por qué? Nadie sabe. Y por último, a pesar de que se ha caído, somos de los países que todavía tiene las mayores tasas de desempleo dentro de los países de la OCDE. Entonces yo diría que hace falta equilibrio entre el gran logro de finanzas públicas e inflación versus el tema de la competitividad, mediano plazo y la generación de empleo. Para mí el modelo exitoso es uno donde se crece el 5%, pero se generan oportunidades de empleo. ¿Qué ganamos con tener una inflación negativa, una producción creciendo al 5%, si se destruyen 121,000 empleos, ¿verdad? Y si además se retiran del mercado laboral 300,000 personas? Don Gerardo, muchas gracias.
Bueno, Randall, muchas gracias. Me alegro mucho de verlo. Siempre tenemos tanto que hablar de economía que ahorita lo voy a ver, estoy seguro. Le agradezco que siempre nos acepta la invitación. Y lo felicito por esta nueva instalación para hacer podcast. Está bien moderna. Están bonitas las salas de podcast del grupo Repretel y ahora a través, por supuesto, de Monumental y de Canal 11. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta luego.